Un saludo, amigas y amigos, hermanas y hermanos. Celebramos en toda la iglesia la solemnidad del Corpus Christi, o del cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber celebrado la fiesta de la Ascensión del Señor, de Pentecostés y también de la Trinidad Santísima, hoy de nuevo estamos ante otro misterio. Un misterio que nos cuesta comprender, que nos cuesta aceptar, porque Dios se nos hace presente en las especies del pan y del vino. Es un milagro de la humildad de Cristo. De hecho, el texto del Evangelio de hoy, tomado de San Juan en el capítulo 6, versículos del 51 al 58, nos manifiesta que para la primitiva comunidad apostólica o de discípulos del Señor, también el creer en que Él podía dar su cuerpo y su sangre era problemático. Por eso dice el texto de San Juan que muchos dudaban, no por el hecho de que esto no pueda ser posible por Dios, sino por dos motivos. En un primer momento, por la increencia de que Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, y por otra parte, porque conciben que esto es algo descabellado. ¿Cómo es posible de que Dios se dé en alimento? En este sentido, pues, los discípulos, algunos se escandalizan ante las palabras de Jesús que decía: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, dice Jesús, para que el mundo tenga vida. Es aquí cuando vemos que los judíos se pusieron, dice el texto del Evangelio, a discutir entre sí, porque esto es problemático para todo ser humano. El aceptar que Cristo primero se ha encarnado. Es un problema la encarnación para todo ser humano, que Dios tome carne humana, que Dios se haga limitado, que Dios se haga tan pero tan pequeño, tan cercano, pues esto al ser humano le escandaliza de entrada. Pues también de este mismo modo le escandaliza porque la Eucaristía, que Cristo se haga presente como alimento, es de algún modo una prolongación de la encarnación, una manifestación más de la encarnación y de la kenosis, como dice el apóstol Pablo, es decir, el abajamiento de Jesucristo, que no solamente se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, sino que podríamos cambiar lo que podríamos cambiar y decir, tomó la condición de alimento, de pan vivo. Por eso dice el texto de Juan capítulo 6, que los judíos se pusieron a discutir entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? ¿Cómo es esto posible? Esto no solamente viene de la mentalidad cientificista o materialista en la que hoy estamos insertados. El hombre actual, la mujer actual, si no toca, si no siente, si no ve, pareciera que no acepta. Las verdades más sublimes y más nobles no son de índole material. Por eso me gusta aquella frase de Antoine de Saint-Exupéry en su obra El Principito, cuando dice que lo esencial es invisible a los ojos físicos. Pues bien, las realidades más nobles, más profundas, siempre son invisibles a nuestros ojos físicos, a nuestros ojos de nuestro intelecto meramente racional. Por eso es que necesitamos el don de la fe. Necesitamos abrirnos a esa realidad, a esa verdad más profunda de lo que nosotros podríamos en un primer momento, en una mirada muy superficial, muy básica, muy sensible, poder ver. La Eucaristía se inserta en esas realidades de fe que necesitamos también advertir a través de una mirada profunda. Por eso es que discuten los judíos, porque los judíos se quedan en una mirada muy, pero muy humana, muy superficial, muy sensible, muy física. Y lo que ven es algo que pues no es posible. El comer la carne de Cristo, el beber su sangre, incluso lo consideran como una especie de escándalo, de abominación. Pero esto no es así. Por eso Jesús les va a insistir. Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre,
no podrán tener vida en ustedes. Es impresionante cómo en San Juan capítulo 6, versículos del 51 en adelante, Jesús trata de insistir en comer su carne, en beber su sangre. ¿Por qué? Porque no está hablando de una mera figura. Sobre todo en el ambiente no católico se dice que esto es una figura, que Jesús estaba hablando de comer su doctrina, es decir, de alimentarnos de su doctrina, de sus mandamientos, de sus palabras. Pero el texto de San Juan no refiere eso, porque bien se nota en el contexto de todo este texto escriturístico que Jesús trata de insistir en que Él es el pan vivo. De hecho, habla de que Él es pan vivo. Todo pan, de entrada, es un pan, podríamos decir, muerto. Quizás lo único que tiene de vivo son algunas bacterias que podría tener el pan insertado, algunas células. Pero el pan en sí siempre es muerto. Cuando Jesús añade el adjetivo vivo, yo soy el pan vivo, está manifestando que es un pan que no es solamente un pan que da vida, sino un pan que da vida porque Él está vivo, porque es la misma presencia de Jesucristo. Claro, esto debemos de pedirlo con fe, con mucha humildad, el creerlo, porque esto no nos brota de nosotros nos brotan las dudas, de nosotros nos brota el cuestionamiento, como ahora vemos en el texto de San Juan capítulo 6 versículos 51 siguientes, que los judíos cuestionan esto a Jesús. Pero Jesús, en lugar de callarse, en lugar de no insistir, lo que hace es reafirmar que es necesario incluso comer su carne, beber su sangre. No es porque seamos caníbales, no, sino porque nos alimentamos de un modo más directo de la sangre y del cuerpo, sacramentalmente hablando, de Jesucristo. Por eso Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. Mi carne, y esta es una frase lapidaria del versículo 54 al 56, mi carne, dice Jesús, para insistir de que no es un mero símbolo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hay una permanencia mutua. Pero es interesante cómo Jesús quiere insistir y remarcar. No es una comida simbólica, sino que es verdadera comida. No es un mero símbolo, como dicen algunos hermanos separados. Por eso hoy la Iglesia celebra esta gran solemnidad. Es un misterio. Sin duda alguna necesitamos mucha humildad y mucha fe, mucho amor al Señor, para poder captar la hermosura y la sencillez del Dios que se entregó no solo en la cruz del Calvario, sino que se sigue entregando en cada Eucaristía. Aquí también hay que tener presente que hay muchos hermanitos esperados que llegan a decir que la Eucaristía vuelve a repetir el sacrificio de Jesucristo. No, en ningún momento la Iglesia ha proclamado en su doctrina magisterial que la Eucaristía es la repetición del acto sacrificial de Jesucristo, sino que es la actualización de ese acto salvífico. Es decir, en la cruz del Calvario, Cristo el Viernes Santo derramó su cuerpo, su sangre, para la salvación de nosotros. En la Eucaristía se actualiza nuevamente esa entrega de Jesucristo por nosotros y se actualiza para hacerse presente en la vida de cada creyente, porque cada creyente necesita alimentarse no solo de la palabra, sino también de esa comunión más profunda con el Señor. Porque ya en la palabra, cuando yo acepto la palabra, cuando creo en la palabra de Jesucristo, en la palabra de Dios, entro en una comunión, en la comunión de la palabra. Pero es necesario también la comunión con la Eucaristía, la comunión de la Eucaristía, para poder tener una comunión más plena. Por eso Jesús dice: este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come este pan, que es la Eucaristía, vivirá para siempre. No solamente el pan de la palabra necesitamos, sino también el pan de la Santísima Eucaristía. Debemos de pedir este don, el don de la fe,
el don de la humildad, para creer en este Dios humildísimo que se nos hace alimento, que no solamente se humilló en la cruz del Calvario, sino que se hace humildísimo y se humilla nuevamente y se convierte en alimento para darnos vida, para darnos fuerza. Es impresionante el texto de la primera lectura de hoy, tomada del libro del Deuteronomio en el capítulo número 8, versículos que van del 2 al 3 y del 14 al 16. Cuando el Señor le habla a Moisés, dice el texto que en aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto fueron una prueba. Fueron una prueba en donde hubieron alegrías, en donde también hubieron tristezas, en donde hubo certeza de parte de muchos miembros del pueblo de Israel del Dios vivo y verdadero, pero también hubieron dudas, hubieron oscuridades, hubieron situaciones críticas, en donde el pueblo se rebeló contra Dios, contra Moisés, contra sus enviados. No fue fácil, pues hoy el Señor en Deuteronomio 8 lo dice: estos 40 años por el desierto fueron para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te alimentó con el maná. El Señor nos hace pasar hambre en ocasiones, o permite, mejor dicho, que pasemos hambre. El ser humano es un ser hambriento, no solo de pan. De hecho, el texto de Deuteronomio hoy lo dice. Esto era para que no te olvidaras que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque no solamente hay hambre de pan físico, el ser humano tiene otras hambres, y hay hambres incluso más necesarias, y que cuando las tenemos y no las sabemos saciar son peores que el hambre de nuestro cuerpo, el hambre de tranquilidad, el hambre de sentido de nuestra vida. Pues esas hambres las llena la Eucaristía, Jesucristo mismo, que se hace presente para nosotros, aunque no creamos. Jesucristo ha cumplido su palabra allá en Mateo 28, cuando nos decía: yo estaré con ustedes todos los días, todos los días. Se porten bien, no se porten bien, crean en mí o no crean en mí, esto se ha cumplido de modo maravilloso y de modo más sublime en el milagro de la Eucaristía. Muchas veces hasta nosotros los sacerdotes hemos de pedir con humildad fe, porque a veces hasta nosotros nos acostumbramos y a veces no tomamos conciencia de lo que tenemos en nuestras manos, de lo que consagramos, de lo que damos al pueblo fiel. Es el mismo Cristo que se rebaja, que se hace alimento, que se deja manipular para nosotros, para que nosotros podamos alimentarnos de Él. ¿Hasta dónde llega, hermanos y hermanas, la humildad de Jesucristo? Pidámosle el don de la conciencia también, de ser conscientes. La palabra consciente significa tener ciencia con Dios en este caso, porque la Eucaristía es la audacia de un Dios que ha querido quedarse, que ha querido no solamente derramar su sangre por nosotros, sino darla en alimento, derramar su cuerpo por nosotros, sino dárnoslo en alimento a cada uno de nosotros. Es la ciencia del amor, como decía Santa Catalina de Siena, que se entrega, que nos alimenta, que nos sana, que nos fortalece, que nos reanima, que nos también ilumina en nuestra vida. Necesitamos entender esta ciencia, la ciencia eucarística, que no es otra cosa que la ciencia del amor. Por eso necesitamos tener conciencia, es decir, tener la ciencia junto con Cristo, junto con Dios, para tener conciencia eucarística, para tener conciencia de esta sabiduría del amor que se hace presente en la santa especie del pan, en la santa especie del vino. Todos necesitamos esto, porque todos padecemos aflicciones, todos padecemos situaciones adversas, en donde vemos que el hambre de paz, de tranquilidad, de sanidad, no la alcanzamos. Así sea que hagamos lo que hagamos,
porque solamente eso puede venir de Dios. Pidámosle pues en esta gran solemnidad del Corpus Christi al Señor, primero, que nos haga humildes para poder captar la humildad de su presencia eucarística. Segundo, que nos haga creyentes para poder entender lo que Él ha decidido hacer por nosotros, darse en alimento, y que nos dé conciencia para tener la sabiduría, la ciencia del amor que nos hace captar la sabiduría de la Eucaristía. Que Dios nos ayude a todos.